vamos a entrar a una actividad dentro del área quirúrgica que es todo lo que hacemos dentro del acto quirúrgico. Tengo para regalarte la mejor app de estudio. No sufras más con ese secretario difícil que no sabes resolver. Simplemente ¿Por qué no pagas? Eso pasó en un examen, digo. Se desconectó los audífonos de un estudiante de celular y empezaron a dictar las preguntas. La clase peor, ¿no? Obvio, le hemos anulado el examen. Hace 2 años pasados. Bien, mantengan cuidado con sus dispositivos. Bueno, entonces, ¿qué actividades se pueden hacer dentro de una cirugía? Aparte del equipo operatorio que está operando, ¿cierto? En este tema vamos a abordar lo que es algunos cuidados especiales en la cirugía, o sea, de la operación. Vamos a hablar de la homeostasia, de los líquidos que normalmente se colocan dentro de la cirugía. Vamos a hablar del shock, una pequeña introducción de la pérdida sanguínea que nos puede producir sangre, o sea, hipovolemia. Eso vamos a profundizar también en un tema específico que es el shock hipovolemia, ¿no? De los efectos de la hipotermia y algunas actividades que también, si bien no parecían importantes, pero la importancia que tiene, por ejemplo, el recuento de gasas, ¿no? Y así otro tipo de actividades. De las complicaciones operatorias también vamos a hablar y de algunas cirugías especiales como han ido sucediendo últimamente. Bueno, ¿se acuerdan? En el tema anterior habíamos definido qué es el preoperatorio, habíamos dicho desde que el paciente acepta ser operado hasta antes de ingresar al quirófano. Ese era el concepto del prequirúrgico. En el intraoperatorio también tenemos una definición, un concepto que nos dice que es la etapa comprendida desde que ingresa el paciente al quirófano, o sea, ya está entrando el paciente al quirófano, ahí es donde inicia, y termina cuando el cirujano ha terminado su cirugía, ya está poniendo, o cuando está el paciente realizado, se está poniendo el último apósito. ¿Sí? Entonces ahí es donde concluye la vuestra fe. Bueno, vamos desglosando el temario de este tema. Indicar que si bien en el intraoperatorio la actividad más importante es la cirugía, pero para que se desarrolle en buenas condiciones esta cirugía, se van a dar cuenta que se intervienen muchas otras actividades que están fuera del equipo operatorio. Si hablamos del equipo operatorio, un equipo operatorio mínimo no es solamente los que van a operar, sino el equipo operatorio es todo el entorno. Hay anestesiólogos, hay enfermeras, hay técnicos que manejan los equipos, a veces tenemos hasta radiólogos dentro de la misma cirugía. Entonces, todas esas personas componen lo que es el equipo o la actividad quirúrgica. Sin embargo, el equipo quirúrgico como tal son los que van a operar. El equipo quirúrgico en especial, como ustedes pueden ver, está con una ropa especial que es estéril, con sus batas, etc. En cambio, el resto del personal, como los anestesiólogos, las enfermeras circulantes y otros, tienen también una ropa especial o particular para la actividad que se hace. El equipo operatorio consta de un cirujano. A veces tenemos los ayudantes, que vamos a ver cuando hablemos de esa parte, que hay un primer ayudante, a veces hasta un segundo ayudante y a veces hasta un tercer ayudante. Por otro lado, también dentro de esta parte, de este equipo operatorio, está el que se va a encargar de la instrumentación, y que puede ser una persona, y en algunas situaciones puede ser 2 y hasta 3 instrumentadores, dependiendo la complejidad de la cirugía. Una apendicectomía necesitamos una unidad. Para una cirugía traumatológica tal vez hasta 2 instrumentadores, uno que se encargue del material básico y otro que se encargue solamente de
materiales protésicos. Por eso, cuando ustedes vayan a la práctica de traumatología, la empresa que está vendiendo, por ejemplo, la prótesis de caderas, va a ir con sus 5 prótesis de cadera, tiene su propia mesa y todos los implementos que necesitan para colocar esa prótesis. Entonces, un solo instrumentador y aparte otro que está con el material básico de cirugía. ¿Sí? Entonces, de esa manera a veces se conforman estos equipos operativos. Dentro de la actividad quirúrgica, como habíamos dicho, es muy importante la anestesiología. Incluso se acuerdan cuando hemos revisado la evolución de la cirugía. Evitar el dolor, hacer que el paciente esté dormido para que podamos hacer la cirugía es muy importante, ¿no? Entonces, el anestesiólogo es un factor muy importante, no solamente para dar la anestesia, sino para cuidar al paciente durante la cirugía. Se van a dar cuenta, nosotros como cirujanos, si sangra, no vamos a estar cambiando el suero, etc. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? O haciendo la transfusión del paquete globular. Entonces, el anestesiólogo generalmente es el que se encarga de hacer toda esa actividad. Y a veces hasta nos aprovechamos y decimos, doctor, póngamelo para la polla, hace otra medicamento, un gramo, por favor. Entonces, a veces está recibiendo incluso hasta órdenes nuestras en función a un mejor desarrollo de la cirugía. ¿No? El personal de enfermería también, algo muy importante. O sea, ¿quién va a pasar los hilos, las agujas, las jeringas, algunos insumos que no están en la mesa de instrumentación, ¿no? Que necesitamos muchas veces? Entonces, la enfermera circulante es muy importante y dependiendo de la cirugía, al igual que los instrumentadores, las enfermeras circulantes pueden ser una persona, 2 y hasta 3, dependiendo la complejidad de la cirugía. Y así como habíamos mencionado, también hay otros personas, ¿no? Ya les he mencionado que puede haber técnicos de laboratorio, técnicos de imagenología, rayos X, ecografía, etc. Cardiólogos, hay cirugías en las cuales el cardiólogo tiene que estar presente porque el paciente tiene un riesgo cardiológico grado 2 o 3 que nos indica que tiene que entrar un cardiólogo a esa cirugía. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense, hacer una cirugía tal vez sencilla no implica mucho. En la cirugía menor, para sacar un lipoma, que es un tumor de grasa, a veces yo solo puedo hacerlo. Hago mi anestesia, hago mi extracción y listo. Pero si es un lipoma más grande, tal vez necesito ayuda. Y si es una cirugía más grande, ¿no? Entonces conformo este equipo, incluso mucho más. ¿Ya? Entonces, vamos a ir mencionando algunos cuidados especiales que hay dentro de la cirugía. Un tema que debemos cuidar es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ahí tiene la definición. Dice, esta palabra sale de una palabra griega, de origen griego, que significa similar o igual, o que se mantiene igual, ¿no? En una posición de estabilidad. Entonces, eso es lo que se quiere lograr dentro de la cirugía, una homeostasis, ¿no? Ustedes en este momento están equilibrados, están en un estado de homeostasis, ¿ya? Y no hay que perder ese estado durante la cirugía. Entonces, ¿qué significa? Que sus líquidos, el calcio, el agua de dentro de su cuerpo, que el funcionamiento de sus órganos está normal en este momento. Pero la cirugía como tal puede alterar esa normalidad que tenemos, ese equilibrio que existe en nuestro cuerpo. Ya de por sí la cirugía es un trauma, es un efecto que puede alterar esa normal homeostasis. Entonces, uno de los objetivos durante la cirugía es mantener ese estado de homeostasis. A veces, esa homeostasis lo realiza el cuerpo solo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me accidento y sangro, ¿el cuerpo qué hace para mantener que el flujo sanguíneo y el oxígeno y todos los nutrientes lleguen a las células? O sea, sangramos y obviamente perdemos sangre y
va a haber una disminución de llegada de sangre a los órganos y tejidos. Entonces ya ahí se ha roto la homeostasis, pero para mantenerlo, el corazón automáticamente manda un reflejo, una orden al cerebro, y del cerebro sale otra orden para que el corazón lata más rápido, para que los vasos sanguíneos se contraigan y eviten la hemorragia, y esa contracción permite un flujo más rápido hacia los órganos y tejidos. Entonces el mismo organismo está tratando de cuidar esa homeostasis, pero va a llegar un momento en el que el organismo solito no va a poder hacer eso. Para eso necesitamos al médico, al terapista, para que pueda mantener ese proceso de homeostasis, y para eso utilizar diferentes medicamentos, insumos, etc. Otro concepto de homeostasis es la tendencia de los organismos vivos y otros sistemas a adaptarse a las nuevas condiciones y mantener el equilibrio a pesar de los cambios. ¿Ven? Entonces la cirugía es una forma de romper esa homeostasis. Como habíamos dicho, inicialmente es el cuerpo el que trata de regular esa homeostasis. Voy a leer el concepto que dice: la respuesta biológica a la agresión se desencadena y evoluciona tanto a niveles locales como a niveles generales frente a variados agentes y situaciones agresivas. Por ejemplo, los traumatismos, las cirugías, infecciones y sus implicaciones. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el organismo está tratando de defenderse. ¿Cómo se defiende el organismo de la cirugía, del trauma? Y eso ustedes lo van a ver, tal vez ya lo han visto a nivel de fisiología, cómo responde el corazón, cómo responden los vasos sanguíneos ante la pérdida sanguínea. Pero lo van a profundizar este año en la materia de fisiopatología. Están llevando este año, ¿no? ¿Quién se lo sé? ¿Desde práctica y teoría? Bien, muy buen docente. Entonces, él les va a explicar todos estos procesos que existen de defensa, mecanismos de defensa ante el shock, ante la inflamación, cuando hay dolor, por qué el dolor, etc. ¿No? Y porque simplemente viendo esta figura, fíjense, cuando hay una agresión o llega un microorganismo, una infección o un golpe, un trauma, hay células especiales que captan esta agresión, y estas células producen diferentes sustancias, ¿no?, que van a salir al exterior, y estas sustancias van a ser captadas por diferentes centros receptores, ¿no?, que son sistemas nerviosos, neuroendocrinos, que llegan al cerebro, y del cerebro sale una nueva orden para que el organismo se defienda. Y esos estímulos pueden ser neuronales, o sea, del sistema nervioso, o mixtos, neuroendocrinos, es decir, endocrinos, existen sustancias químicas que producen parecidas a las hormonas, son sustancias que se producen por parte de las células, que van a estimular y van a producir una respuesta del mismo organismo. No estoy entrando a profundizar esto, porque se va a profundizar con seguridad en fisiopatología. Como habíamos dicho, en algunos casos las respuestas van a fracasar, y ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda de los medicamentos y muchos insumos. O no solamente a veces fracasan, sino también puede haber una respuesta agresiva, y eso ha pasado con el COVID. No sé si ustedes se acuerdan, eran niños todavía, estaban en la universidad o no, entraron, ¿no?, o en el colegio. Durante el COVID, por ejemplo, una causa de muerte de muchos pacientes era que su organismo, al tratar de defenderse, producía muchas sustancias químicas que al final, esas mismas sustancias químicas que el cuerpo ha producido, se volvían agresivas para el mismo paciente. Por eso en muchos tratamientos de terapia intensiva se los ha inmunodeprimido a los pacientes para que no sea mucha esa acción.
había medicamentos que eran inmunosupresores que se usan, por ejemplo, en los trasplantes de órganos y tejidos o en aquellos pacientes que tienen hiperreactividad inmunológica. Entonces, a veces el mismo organismo nos hace daño, obviamente con el afán de defenderse, nos puede hacer daño. Entonces, a veces eso también hay que saber reconocer y eso sucede durante la cirugía. Bien. Entonces, el organismo ha fallado, ha tratado de defenderse, a veces se defiende demasiado y produce problemas, o a veces los mecanismos de defensa no han llegado a su objetivo. Entonces, ahí necesitamos darle una manito al cuerpo para que se pueda mantener esa homeostasis. Entonces, uno de los recursos que tenemos nosotros en la cirugía es la fluidoterapia, que se llama. Fluidoterapia. Entonces, automáticamente ya el nombre de esa palabra dice que vamos a usar fluidos. ¿Qué son los fluidos? Son los famosos sueros que nosotros conocemos. Entonces, la fluidoterapia se utiliza con la finalidad de mejorar la perfusión de los órganos. Se ha instituido el concepto de terapia de fluidos, ¿no? Guiada por objetivos, con la intención de producir la optimización del gasto cardíaco, ya que el parámetro que determina la perfusión tisular es la oxigenación tisular. ¿Ya? Entonces, necesitamos usar fluidos y otro tipo de medicamentos más, por supuesto. Para nosotros saber cuándo usar los fluidos, nos valemos de varios parámetros. ¿Sí? Entonces, no es de entrar y poner solo más. Por supuesto, cuando nosotros entramos a una cirugía, y eso va dentro de la preparación del paciente. Ayer hablábamos que todo paciente entra con una sonda vesical y nos preguntamos por qué. Entonces ya sabemos el por qué usar sonda vesical, ya sabemos por qué se coloca sonda nasogástrica. Otra de las condiciones para que el paciente entre al quirófano, por mucho de que sea una cirugía pequeña o una gran, y mucho más en una gran cirugía, tiene que entrar con una vía periférica. ¿Sí? ¿Qué es una vía periférica? Es la colocación de un catéter o una aguja, ¿sí? Que puede ser una gránula. Antes se usaban agujas metálicas. Conectada esa aguja hacia un infusor de suero. ¿Sí? Nosotros, por protocolo, todo paciente tiene que entrar al quirófano y las enfermeras saben y eso van a ver en los hospitales. Ya va a entrar el paciente al quirófano, lo primero que hace es colocarle su suero. Y con eso tiene que entrar el paciente aquí, porque ese ya es una medida de prevención ante cualquier situación. Entra el paciente al quirófano y tiene que tener una vía. Algunas veces nos olvidamos, o son cirugías ambulatorias, por ejemplo. Entra el paciente caminando nomás, por una cirugía pequeña. Le van a hacer una blefaroplastia, le van a sacar sus párpados, o una parte de los párpados, y entra caminando, obviamente no tiene suero, pero el anestesiólogo le va a colocar, lo primero que va a hacer es colocarle una vía. ¿Para qué? Para ver la necesidad de usar o no una fluidoterapia. Pero ¿cómo nos damos cuenta en qué momento vamos a usar una fluidoterapia? Para eso nosotros tenemos que monitorizar al paciente. Entonces, para monitorizar al paciente tenemos varios recursos. No, uno de esos recursos, por ejemplo, es el uso de monitores. Fíjense que hay monitores de cables que van a ir conectados al paciente. Ya en cirugías más avanzadas podemos usar lo que es el cateterismo arterial o el cateterismo venoso también. Hay cables, hay catéteres que se pueden meter por la vena o por las arterias que nos van a, y esos catéteres tienen sensores de oxígeno, sensores de presión, sensores de flujo de la sangre. Entonces, con esos sensores vamos a decir, este paciente está con un CO2 elevado, su oxígeno está bajando, o su flujo o la frecuencia cardíaca está aumentada. Entonces, todo eso nos avisan estos sensores que el anestesiólogo a veces coloca, ¿no? Obviamente va a colocar electrodos acá, o va a colocar un sensor en las arterias o en las venas, o simplemente en el tubo. Incluso cuando se introduce un tubo endotraqueal, en el tubo existe también un sensor que mide el CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, todo ese tipo de recursos
tenemos nosotros para valorar primero al paciente y después decidir qué hacer. Entonces, una vez que hemos detectado y hemos visto que es necesario colocar una fluidoterapia, el objetivo de la fluidoterapia, vuelvo a repetir, es mantener ese estado de homeostasis, ¿no? En cuanto a líquidos, a electrolitos, al volumen sanguíneo total. Ya, muy bien, gracias. Voy a ver en qué parte voy, ¿ya? Entonces, existen varias indicaciones para realizar la fluidoterapia. Vamos a ir leyendo. El paciente quirúrgico puede precisar fluidoterapia para corregir diversas situaciones intraquirúrgicas. ¿Cuáles son esas situaciones? Uno, restauración de la volemia ante pérdidas hemáticas, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Volemia. ¿Qué es la volemia? El volumen sanguíneo. Nosotros, ¿cuánto de volumen sanguíneo tenemos? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? Dependiendo del sexo, ¿no es cierto? Y la estatura, el peso. Entre 8 litros aproximadamente, ¿sí? De sangre. En una cirugía tranquilamente puede sangrar 2.000 a 3.000. ¿Eso qué representa? Entre el 25 a 30% de sangrado. Con 2 o 3 litros nos entra un shock grado 3, 4. ¿Sí? Y a veces como si nada salen 2 o 3 litros. En algunas cirugías, ¿no? Entonces, la fluidoterapia inicialmente es para compensar esa pérdida del volumen sanguíneo. No estoy hablando de la calidad. ¿Qué más? La fluidoterapia de mantenimiento después de la cirugía. No solamente hacemos esta fluidoterapia en el momento de la cirugía, sino a veces es necesario hacerlo después, o sea, en el post-quirúrgico. Y de eso vamos a hablar también en otro tema. También, ¿cuál es la otra indicación? Es la pérdida que se produce por trastornos gastrointestinales, urinarios, pérdidas insensibles, elevadas por fiebre y quemaduras. Obviamente, esto es un tema general, pero si relacionamos al intraoperatorio, durante la cirugía el paciente se puede deshidratar, puede ser que no haya perdido sangre, pero hemos visto los intestinos expuestos, la cirugía duraba 3-4 horas. Ese tiempo quirúrgico, esa exposición de vísceras hacia el exterior, hace que se pierda líquido de forma insensible. ¿Sí? Y la deshidratación es una causa de hipovolemia también. Entonces, el anestesiólogo calcula cuántas horas de cirugía, entonces corresponde tanto de agua o de soluciones. A, es el tipo de cirugía del abdomen. B, que las vísceras sean expuestas, entonces le aumenta un poquito más de suelos en función a las reglas que ellos tienen ya bien establecidas. ¿En qué otra indicación hay? Por la redistribución de fluidos puede desarrollar edema tisular por exceso de agua, sodio, y puede haber secuestro de líquidos en el tracto gastrointestinal, en la cavidad torácica y peritoneal. Entonces, toda cirugía, la anestesia, la cirugía abdominal, torácica, lo que hace es producir un secuestro de líquidos. O sea, hay un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio, ustedes se van a dar cuenta, muchas veces termina en un problema vascular de de aumento de la permeabilidad vascular. ¿Eso qué significa? Que de los vasos sanguíneos se salen los componentes de la sangre, y entre esos componentes se sale especialmente el agua. ¿Sí? Y cuando se sale el agua de los vasos sanguíneos, el paciente produce edema. Entonces, todo proceso quirúrgico, trauma, etc., nosotros tenemos que prever esta situación. Sabemos que va a haber un aumento de la permeabilidad capilar y se va a producir en muchos casos edema. Entonces, hacemos el tratamiento con la fluidoterapia. También en los pacientes quirúrgicos pueden presentarse cambios hemodinámicos inducidos por la anestesia, eso ya había dicho, como la vasopresina, la venodilatación y la respuesta neurofacial. Cuando veamos shock neurogénico, vamos a explicar un poco mejor la fisiopatología de la anestesia, por ejemplo, qué efectos hace la anestesia. Pero lo que dice el concepto es que la anestesia en muchos casos produce vasodilatación, y esa vasodilatación hace que se secuestre
sangre dentro de los vasos sanguíneos, no llega al centro, y obviamente el volumen que se expulsa del corazón disminuye. No es que ha perdido sangre, sino que se ha secuestrado en diferentes lugares del cuerpo. Y por eso el anestesiólogo usa diferentes sustancias para permitir que esa sangre regrese al corazón y sea bombeada hacia los órganos y tejidos. Finalmente, ¿qué otra indicación hay? Por cambios hemodinámicos inducidos a los factores quirúrgicos, como son la colocación del paciente o la aplicación de presión en cavidades corporales, como el neumoperitoneo que nosotros hacemos en la cirugía laparoscópica, por ejemplo, para facilitar, todos esos factores pueden interrumpir un normal flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, si se interrumpe el flujo sanguíneo, entonces, ¿cómo mejoramos? A través de la fluidoterapia. Entonces, fíjense, las indicaciones de la fluidoterapia en la cirugía son muy amplias. Entonces, sí o sí, el anestesiólogo en muchos casos va a manejar los sueros, va a colocar sueros. Y bueno, nos vamos a ir con una pregunta. ¿Qué tipos de sueros nosotros tenemos en nuestro organismo? O digo, en nuestro arsenal de sueros para poder tratar a estos pacientes. Y justamente en la siguiente clase vamos a conocer ese tipo de sueros que tenemos nosotros como recurso para poder tratar al paciente tanto en el intra, incluso en el postoperatorio. Bien, con eso nos vamos.